Muy buenas tardes, Link. Mi nombre es Cindy Mejía. Vengo a dar una pequeña introducción sobre lo que es la religión en nuestro país Honduras y su influencia positiva o negativa. Citando un poco el contenido del libro, decimos que según Emilio Durkheim, la religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a cosas sagradas, es decir, creencias y prácticas que unen a una misma comunidad llamada Iglesia a todos aquellos que a ella se adhieran. Considero que como seres humanos tenemos perspectivas diferentes de lo que es la religión, como por un lado unos lo ven de manera positiva, otros lo pueden tomar para hacer cosas que tal vez no sean muy positivas para la sociedad. Es decir, lo que a unos lo ven bueno, consideran que llevados por su fe, las cosas que pasen, sean buenas o malas, son dictadas por un ser divino, por lo tanto no les afecta y eso los motiva a ellos mismos a seguir adelante, a seguir con sus planes y a conseguir sus metas en un futuro. Por otro lado tenemos a las personas extremadamente religiosas, se puede decir, que consideran que todas las personas deben ser perfectas. Por tanto, si una vive su vida fuera de lo que ellos creen, santidad, la condenan de una manera o la critican hasta el punto de que esa persona puede llegar a perderse seriamente o puede tomar un camino más peligroso como lo que es robos o asesinatos. Depende de cómo esa persona logre percibir la crítica de una persona considerada demasiado en santidad, demasiado religiosa. Esta ha sido mi corta participación. Continuamos con el siguiente compañero. Refiriéndose a la religión, también existen varios exponentes que hablan respecto a este tema. Por ejemplo, está Durkheim, que para él la religión es una realidad simbólica que es el núcleo de conciencia colectiva, haciendo también referencia de que la religión es un fenómeno real y que no existe sociedad que no tenga una religión. La religión también forma un papel muy importante dentro de las sociedades, ya que en ella se hace una relación humana con lo espiritual e incluso también llegando a tener hasta un cambio moral dentro de la persona. También está Karl Marx, que tiene una frase que es muy conocida, que es: la religión es el opio del pueblo, haciendo referencia de que por medio de la religión las personas llegan a tener consuelo o esperanza en ella y así desviar la atención de las injusticias y desigualdades que existen en el mundo. ¿Qué decía Weber sobre la religión como agente de cambio en la sociedad? Se exhorta al creyente a desconfiar de las riquezas del mundo y a tomar un comportamiento escéptico y a revertir lo ganado en su negocio. Trabajar racionalmente por la ganancia y no basar esta última es uno de los principales pilares del catolicismo, porque exige la reinversión permanente de la ganancia no consumida. Ahora hablaré un poco de las religiones más grandes del mundo. Como sabemos son muchas, pero para empezar, ¿qué es una religión? Las religiones son sistemas culturales o grupos que comparten ciertas prácticas, cosmovisiones, textos, lugares sagrados u organizaciones que relacionan a la humanidad con elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Existe el cristianismo. Esta es una religión abrahámica monoteísta y se basa en la vida de Jesús de Nazaret. Es la religión más extensa del mundo, que tiene cerca de 2.400 millones de seguidores, siendo el catolicismo la rama cristiana con más fieles. Ella tiene 1.360 millones de creyentes. Sus principales ramas son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Sus fieles llamados cristianos comparten la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, y que vino a la tierra, sufrió, que fue crucificado, descendió al infierno y resucitó de entre todos los muertos para dar salvación a toda la humanidad. El Islam. El Islam es una religión abrahámica monoteísta que se basa en que no hay más Dios que Alá y Mahoma en su profeta. Según el Corán, la palabra árabe Alá significa Dios. El Islam enseña que Dios es misericordioso, todopoderoso y único, y ha guiado a la humanidad a través de profetas, escrituras reveladas y eventos naturales. Los principales escrituras del Islam son el Corán, que se cree que es la palabra textual de Dios, así como las enseñanzas y prácticas en los relatos tradicionales de Mahoma. Es la segunda religión más grande del mundo, tras el cristianismo, ya que se estima que tiene 1.900 millones de seguidores y 24,9% de la población mundial.
Hola, mi nombre es Orly González. Les hablaré un poco de 3 religiones distintas. El hinduismo es la religión mayoritaria en la India y Nepal y se practica en varios países de Asia. Esta religión en la India es seguida por cerca de 900 millones de personas. Es una de las religiones con el mayor número de individuos incorporados a esta religión en todo el mundo. Según los creyentes de esta doctrina, es la religión más antigua del mundo. El hinduismo temprano comenzó a desarrollarse entre el año 500 y 300 antes de nuestra era. Las prácticas hinduistas incluyen el culto, los rituales del fuego, la devoción, el canto yapa, meditación, el sacrificio, la caridad, entre otros. El budismo es una religión y una doctrina filosófica espiritual perteneciente a la familia dármica, considerada como una religión no teísta, lo que significa que no tienen o no siguen a un Dios. Esta se centra en buscar la paz, la armonía, la tranquilidad y el equilibrio. Dentro del budismo encontramos los llamados lamas, quienes son los guías espirituales. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales principalmente atribuidas a Buda Gautama. El budismo es la 4ª religión más importante del mundo con 500 millones de adeptos o el 7% de población mundial. El budismo se originó en la India, específicamente al sur de Nepal, entre los siglos 4 y 6 a.C. El confucianismo, también conocido como ruismo y a veces también llamado confucianismo, es un sistema de pensamiento con aplicaciones religiosas, rituales y morales, predicada por los discípulos. Y que ha desempeñado un papel muy importante en la cultura y la historia del país. Los santuarios sintoístas son lugares de adoración donde se realizan rituales y ofrendas a los santos. A pesar de que las 5 religiones principales tienen una gran cantidad de seguidores, existe una gran diversidad religiosa y que también incluyen personas que no son religiosas, seguidores de religiones tradicionales y otras creencias espirituales. Y podemos ver cómo estos datos subrayan la importancia de la religión en la vida de las personas en el mundo, ya que las 5 religiones más grandes representan 2/3 de esa religión religiosa, mientras que el resto de ese tercio se centra en las personas que no son religiosas y que tienen otro tipo de creencias. Y por eso decimos que la religión es una parte significativa de la vida